Buenos días. En marco al curso de Derecho Procesal Penal 2, vamos a trabajar nuestra semana correspondiente a la número 16. De ella trabajaremos la ejecución penal. Objetivo de clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de la ejecución penal y la aplicación del recurso de revisión en marco al proceso penal guatemalteco. Fase de ejecución penal. Es el conjunto de actos atribuidos a los órganos del Estado, facultados legalmente dentro de los límites establecidos por la ley y los reglamentos, a los pronunciamientos contenidos en los fallos o parte dispositiva de las resoluciones judiciales ejecutables recaídas en un proceso. Es importante tomar en consideración que el proceso o fase de ejecución da cumplimiento a lo que regula el artículo 5 del Código Procesal Penal, del cual evidentemente establecemos que efectivamente dentro de los fines del proceso vamos a encontrar la averiguación de la verdad, la identificación de quién pudo haber cometido el ilícito y demás, pero a la conclusión de ese artículo vamos a identificar que efectivamente va a corresponder también en el proceso penal a ejecutar la pena. Y esto es importante porque en la ejecución de la pena o en la fase de ejecución se le va a dar cumplimiento a la sentencia que ha quedado firme y que ha emanado del tribunal de sentencia. Es importante tomar estos elementos a consideración, pues al tomar consideración de la forma procesal a través de la cual se lleva o se agota un proceso penal, entendemos entonces de que es necesario que de una u otra manera se cumpla. ¿Con qué? Con el pago de multas, si existe suspensiones condicionales de la pena, suspensiones condicionales de la persecución penal, si también obviamente una sentencia ya condenatoria en la cual se deba de cumplir prisión y se deba de contabilizar plazos. Todo esto forma parte de este proceso de ejecución, porque obviamente ahí es en donde se determina hasta qué momento va a llegar el límite del cumplimiento de la obligación. La regulación legal se va a regular en los artículos 19 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en los artículos 3, 7, 51, 492 y 506 del Código Procesal Penal. Es importante tomar en consideración que el marco de esta ejecución es efectivamente dar cumplimiento a la pena impuesta. Pero aquí viene un aspecto importante y este aspecto va a derivar de los beneficios penitenciarios y es aquí en donde también entra el marco de la ejecutoriedad. Los beneficios penitenciarios son otorgados a los reos condenados por sentencia firme, quienes tendrán derecho de conformidad con el delito que hubiesen cometido y previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades especiales. Para el efecto vamos a identificar los siguientes beneficios penitenciarios. Número 1, vamos a encontrar el incidente de redención de pena por estudio y trabajo útil y productivo. Y 2, el incidente de libertad anticipada. Ya vamos a hablar de estas dos figuras importantísimas totalmente y de los cuales identificamos lo siguiente. En el incidente de redención de penas por estudio y trabajo es un beneficio el cual es solicitado dentro de la población carcelaria y tiene como fin principal redimir mediante la educación y el trabajo útil y productivo las penas privativas de libertad impuestas en sentencia firme, incluyendo la proveniente de la conversión de la pena de multa. La redención de penas será de un día por cada 2 días de educación o trabajo útil y productivo, o uno de educación y uno de trabajo. Esto se regula en los artículos 70, 71, 72, 73 y 74 de la Ley del Régimen Penitenciario, decreto 33-2006.
El incidente de redención de penas definitivamente tiene límites, y es que no puede ser otorgado en los límites que a continuación vamos a identificar, por quienes mediante el equipo multidisciplinario de tratamiento se les haya declarado delincuentes de alta peligrosidad social. 2. Quienes no observen buena conducta durante el cumplimiento de la condena, según lo indiquen los informes de la Subdirección de Rehabilitación Social. 3. Aquellos que traten de quebrantar la sentencia realizando intentos de fuga o evasión, lograren o no su propósito. Cuando en sentencia firme se haya resuelto la limitación de este beneficio, cuando el tipo de delito, la ley expresamente indique una prohibición de la redención de penas, y cuando el condenado tenga pendiente de resolver por autoridad judicial su participación en otros hechos delictivos. El incidente de libertad anticipada por buena conducta definitivamente tiene requisitos, y para gozar de este beneficio penitenciario es necesario que el condenado haya observado buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, y en dicho caso se le pondrá en libertad en el entendido que si el recluso comete un nuevo delito durante el tiempo que está gozando de dicho beneficio, deberá cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito, conforme lo establece el artículo 44 del Código Penal. El incidente de libertad condicional definitivamente es un beneficio penitenciario que definitivamente se somete a consideración del juzgado de ejecución penal siempre y cuando el sindicado cumpla con ciertas condiciones. ¿Cuáles son ellas? 1. Que se haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión del delito cometido y que dicha pena exceda de 3 años y no pase de 12 años. 2. Que se haya cumplido las 3/4 partes de la pena de prisión impuesta y que no exceda de 12 años. Esto se fundamenta en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 del Código Penal. En ambos casos debe darse las circunstancias siguientes. Número 1, que el reo no haya sido ejecutoriado anteriormente con una sentencia por un delito doloso. 2, que el reo haya observado buena conducta durante su reclusión justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábito de trabajo, orden y moralidad. 3, que haya restituido la cosa o reparado el daño en los delitos contra el patrimonio, y en los demás delitos que haya satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Esto fundamentado en el artículo 80 del Código Penal. El incidente de suspensión condicional de la pena de multas en los delitos contra la narcoactividad, y en el caso de estos delitos, los penados con multa que no hicieren efectivo el pago en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo entre 5 y 100 quetzales por día según la naturaleza del hecho y el monto de la droga incautada. Esto es importante porque si esta multa no se satisface, debe de cumplirse en pena de prisión. Esto fundamentado en el artículo 14 de la Ley contra la Narcoactividad. La redención especial. Esta es una figura bien importante porque esta es otorgada a los reclusos que durante el cumplimiento de la pena de prisión aprueban los ciclos especiales de alfabetización o concluyan el ciclo primario dentro del centro penal. Este beneficio es otorgado una sola vez y da una rebaja de 90 días, y así se establece en el artículo 72 de la ley del régimen penitenciario. Estos 90 días se van a reducir a la totalidad de la pena del sindicado, con lo cual puede gozar de una libertad con anterioridad. Procedimiento para solicitar los beneficios penitenciarios. El Ministerio Público, el condenado o su defensor podrán plantear incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena. Consecuentemente a ello, el juez de ejecución no resolverá previa audiencia a los interesados, salvo que hubiere prueba que rendir, en cuyo caso abrirá el incidente a prueba, conforme lo establece el artículo 495 del Código Procesal Penal. El trámite de los incidentes es el regulado en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, y para que se declare la procedencia por parte del juez de ejecución es necesario que la Subdirección de Rehabilitación Social de la Dirección General del Sistema Penitenciario remita al juez de ejecución todos los informes necesarios para la aplicación del beneficio solicitado. Posteriormente a que se han diligenciado los medios de prueba, el juez debe dictar el auto correspondiente en el cual
que considere legalmente la procedencia o improcedencia del beneficio, y esto se regula en el artículo 2 de la Ley del Régimen Penitenciario. Bueno, finalmente vamos a hablar del recurso de revisión, y en este caso el recurso de revisión persigue la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, fundamentado en los artículos 453 y su procedencia en el artículo 455. No hay plazo para su presentación. ¿Por qué? Porque va a motivar. Este recurso de revisión no es un recurso que no se considera como un recurso ordinario, sino que deben de haber motivos externos que hagan creer que es necesario el cambio del tipo penal o incluso de la sentencia ya ejecutoriada. La revisión se presenta por escrito ante la Corte Suprema de Justicia, conforme lo establece el artículo 456 del Código Procesal Penal, y esta Corte decide si procede o no, conforme lo establece el artículo 457. En la fase de instrucción, el tribunal dará intervención al Ministerio Público o al condenado y recepcionará la prueba, conforme lo regula el artículo 458 del Código Procesal Penal. Luego viene la fase de audiencia, en la cual se van a presentar los alegatos correspondientes, y la fase de decisión. Si se declara sin lugar, obviamente continúa la pena, y en todo caso se declare con lugar, se procederá a anular la sentencia conforme lo establece el artículo 460 del Código Procesal Penal. Los efectos se regulan en el artículo 462 de la misma norma. Bueno, al haber concluido con nuestra respectiva clase, vamos a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para otorgar la libertad condicional? 2. ¿En qué consiste la redención especial en cumplimiento de la pena? 3. ¿En qué vía procesal se tramitan los beneficios procesales? 4. ¿Cómo se contabilizan los beneficios procesales por trabajo y educación? 5. ¿Qué sucede si el sentenciado incumple la libertad anticipada por buena conducta? Muchas gracias por su atención. Tengan un excelente fin de semestre. Hasta la próxima.